seguramente tiene el trabajo preparado de mucho tiempo y tiene oídos sensibles a tu voz, por donde le vas a dirigir. Espíritu Santo, lo que más pido es que te derrames sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, para poder ver y tener entendimiento de lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Gracias, Dios. En tu nombre, amén. Amén. Gracias. Bueno, se estaba también el canto congregacional y las oraciones, que se me ha olvidado ir a por el micro. Muy bien. En Juan 5, Jesús, en el versículo 17, les dice a sus discípulos, a los judíos, perdón, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Y en qué trabaja Dios? Pues podíamos enfocarnos en muchas cosas del trabajo. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¡Wow! Esa es buena obra. Pero vamos a hablar de cosas más cotidianas. Vamos a hablar del trabajo que Dios tiene entre nosotros. Aquí, sobre todo los que trabajáis en construcción, salís por la mañana de casa y decís, adiós, me voy a la obra. Y Dios también hace lo mismo. Y vamos a ver hoy 3 aspectos de la obra de Dios. El primero de todos es este. Dios está haciendo una obra en ti. No en mí ni en el de al lado, en ti. Esta obra comenzó el día que decidiste entregar tu vida a Jesús, que decidiste ser un discípulo suyo, que decidiste, como representaba el bautismo, morir con Él y resucitar con Él a una nueva vida. Ese día Dios empezó una obra en ti. Y esto implica que Dios desea trabajar directamente dentro de tu ser, transformándote internamente. Por ejemplo, Efesios 4 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que esta es la obra que Dios quiere hacer en ti. Perfeccionarte, cambiarte, quitar muchas de esas cosas que no se corresponden con un hijo de Dios, llegar a reflejar el carácter de Jesús viviendo por el Espíritu de Dios, cambiando nuestra vieja manera de vivir por una manera de vivir nueva. Si fuéramos a Gálatas 5, que viene la lista de los frutos del Espíritu, que los tenéis allí, pues ese es el objetivo, que estos frutos del Espíritu se reproduzcan en nuestras vidas. Y esta obra que Dios quiere hacer es para cada uno de nosotros, es una obra personalizada. Igual está haciendo una obra en Josito, otra obra en Rubén, otra obra en Maruja y otra obra diferente en mí. Porque Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. El Salmo 139 dice, del 1 al 4, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has rodeado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Así que Dios conoce profundamente la obra que tiene que hacer en ti. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia, ¿no? Cogemos, por ejemplo, Zaqueo. Era un recaudador de impuestos, una profesión que a menudo se asociaba con la corrupción y el abuso en su tiempo. Cuando se encuentra con Jesús, se produce una transformación intensa, significativa, de manera que reconoce su pecado y se compromete a rectificar sus acciones pasadas, ofreciendo devolver 4 veces lo que había defraudado. De esto se trata, esta es la obra.
Aquí hay alguno que me ha dicho que no le gusta que no hable tanto, pero este gitano, Alfredo Bautista, pero me encanta lo que aprende. Esto no lo he sacado de su libro Milagros y Sanaciones en el pueblo gitano, esto lo he escuchado estas semanas he estado informándome bastante porque he estado preparando una unidad didáctica para mis alumnos gitanos para que no olviden cómo surgió la iglesia de Filadelfia, que fue un auténtico avivamiento en España y es muy interesante, ¿no? Este hombre, Alfredo Bautista, cuando era pequeño, fue protagonista, vio cómo alguien asesinaba a su padre. Y toda su vida la pasó con esta idea: me voy a vengar. Y estuvo tratando al asesino, tratar de buscándole a ver dónde estuviera. Siempre que iba a un sitio nuevo trataba de saber si esa persona estaba allí. Pero entre tanto, alguien le predicó el evangelio, se convirtió y llegó a ser un predicador. Un día le invitaron a predicar en el culto de la iglesia del Caño Roto. Esto está en Madrid, ¿no? El barrio del Caño Roto. Y cuando entró a la iglesia, lo ve allí, el asesino de su padre. No dije nada, sube al culto, empieza a predicar y dice: mirad, el Señor me ha transformado desde que yo era un niño. He vivido con esta idea, vengarme de aquel que asesinó a mi padre. Para Dios me ha cambiado, he dejado de buscar a este hombre, que además hoy está aquí. Eres tú. No es que sea Josito, pero lo tomo como ejemplo. ¿Qué va a pasar aquí? Bajó, le dio un abrazo, lo perdonó y oró por él. De esto se trata. Esta es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando creemos verdaderamente que Dios está haciendo algo conmigo, las diferentes pruebas y circunstancias de la vida se viven de otra manera, porque sabemos que a través de ellas nuestro carácter, algo en nosotros está cambiando, está mejorando. Es lo que dice Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que este pasaje pues muestra que las dificultades no son obstáculos, sino más bien oportunidades para que Dios complete la obra de perfección que está haciendo en nosotros. Filipenses 1:6 nos recuerda esto. Estando persuadido de esto, nos dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra larga, durará toda la vida, está constantemente trabajando en nosotros, pero está trabajando. Una de las cosas que impide este trabajo que se llega a realizar, pues yo creo que hay dos cosas: o nuestra negativa, que no nos dejamos trabajar, o muchas veces es la falta de fe. No nos creemos que esto que está sucediendo en nosotros es parte de la obra que Dios quiere hacer. Muchas veces tenemos fe para la obra que Dios quiere hacer en los demás, pero no tanto en la de nosotros. Y tenemos que tener claro esta idea. Es Dios quien nos cambia a través de su Espíritu. Es cierto que podemos usar nuestros dones humanos. Hay gente que tiene una gran fuerza de voluntad y puede superar una adicción o un vicio. Hay gente que sabe cómo podemos implicarnos en la obra, ¿no? Pero verdaderamente es Dios quien hace la obra. Por lo tanto, eso de decir yo no puedo cambiar, pues a lo mejor es cierto que tú no puedes cambiar, pero Dios sí te puede cambiar. Y muchas veces nos aferramos a esta idea de que yo soy así. Y eso de que yo soy así choca. Porque tú puedes dejar de ser así. A lo mejor no por tus fuerzas, pero sí dejando de trabajar por Dios. Él quiere transformarte. Y una de las herramientas que Dios utiliza para cambiarnos, para mejorarnos, es la vida en comunidad. El roce unos con otros. El tener que encajar unos con otros, el poder y tener que trabajar en equipo. El encajar en la vida de la comunidad es una de las razones más importantes para que la obra de Dios no se pare. Cuando sales de Burgos y vas hacia Valladolid, a la altura de Buniel, ahí hay prácticamente un pueblo entero, una obra parada, desde el 2007 cuando llegó la crisis.
Esto empezó con grandes perspectivas, avanzaba rápidamente, pero de repente la obra se ha parado. Y ahí está, como un monumento a la decepción. Y nosotros también podemos ser una obra así. Quizás Dios ha encontrado en nosotros una buena materia, ha empezado a trabajarnos rápidamente, hemos ido avanzando, iba la cosa bien y de repente estamos hechos una ruina. Ahí, esperando. Hay una gran posibilidad. Y todos los que pasamos por allí vemos aquello y decimos, uy, si alguien retomara esto, ¿qué posibilidad hay aquí de hacer una población nueva prácticamente, ¿no? Hay una gran posibilidad, pero la cosa no avanza. Hace poco he leído en el diario de Burgos que el alcalde del pueblo estaba tratando de relanzar eso, pero hay tantas fuerzas allí metidas, intereses, deudas, empresas que han puesto allí su dinero, que están reclamando sacar su inversión, que es muy difícil. Pero la posibilidad está ahí. Sería muy triste que fuéramos una de estas obras, que fuéramos parte de la urbanización de Buniel, donde Dios ha empezado a trabajar con nosotros por nuestra falta de fe o por nuestra resistencia. Hay una gran posibilidad, pero eso no está funcionando. Y sabes que la obra, cuando la dejas unos años parada, cuando la retomas, no empiezas donde estabas, porque muchos de los materiales, mucho de la obra que se ha hecho ya está inservible y hay que empezar mucho más atrás a recuperar lo que se pueda. Que no sea así. La obra que Dios quiere hacer en ti es una obra grande y la quiere completar. Si en algún momento consideras que está siendo una obra paralizada, hay que buscar qué pasa para que todo siga adelante. El segundo punto que quiero tratar hoy es este otro. Dios está haciendo una obra a través de ti. Dios está haciendo una obra en ti y ahora está haciendo una obra a través de ti. Esto significa que Dios te quiere utilizar como un instrumento, un medio para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Y estos dos aspectos, en ti y a través de ti, están íntimamente relacionados. Si lo primero no está ocurriendo, pues lo segundo será una chapuza o no funcionará como debiera de funcionar. Si yo tengo un llamado de parte de Dios, estoy dispuesto a ir al país más recóndito de la tierra, allí de misionero, a predicar y llevar el evangelio. Pero soy una persona irascible, con malos hábitos, con vicios, no tengo perseverancia, pues ese ministerio no funcionará. Por mucho que yo esté dispuesto a ir al fin del mundo a llevar el evangelio. Y algunos son llamados a hacer tareas muy notorias, y la Biblia está llena de ellos, ¿no? Moisés, Pablo, María. Estas personas, pues, hicieron grandes cosas, pero todas ellas fueron sustentadas y apoyadas por otros personajes que, aunque estaban en segundo plano, eran fundamentales para completar el proyecto. No sé si tú eres una persona que estás llamada a una gran obra que se vea en todas partes, o si eres una persona que estás en segundo plano. El asunto es que las grandes obras que todos vemos de Dios no salen adelante si no hay muchas personas detrás que apoyan y que ayudan. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Muchas veces la iglesia, lo que estamos llamados es hacer bulto. A veces el Señor te llama a hacer bulto. Una persona sale a predicar a la calle y está él allí solo. Pero de repente viene el bulto, la iglesia que le apoya, 40, 50 personas que se ponen allí alrededor de él. ¿A qué es distinto? Primero, la persona que está allí en la calle, hombre, no estoy solo. Pero luego, si otros vienen y están interesados, tiene mucha gente que le ayuda. Entonces, muchas veces en la iglesia estamos llamados a hacer bulto. Hoy estamos aquí. Si nos hubiéramos juntado 4, pues bien, pues a veces no hay más que 4. Pero, hombre, juntarse 100 personas, ¿y qué estáis haciendo hoy? Muchos estáis haciendo bulto. Esa es la obra que Dios quiere hacer a través de ti. Bueno, creo que me entendéis, ¿no? Si vamos a Moisés, sabemos que Moisés, pues, era una persona
que quería hacer muchas cosas por sí mismo, pero tuvo que venir su suegro. Cuando Moisés se ponía a juzgar, le vio su suegro que estaba juzgando él a todo el pueblo y tenía una cola allí larguísima, desde la mañana hasta por la noche. Dijo, hombre, ¿cómo haces esto? Esto no se puede hacer así. Tienes que delegar esto en gente, a grupos, a uno nombra para 50, para 100, para los que sean, y algunas cosas muy importantes las tratarás tú, pero otras las tratarán otras personas. Y luego está la famosa historia cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra Amalek, y Moisés tenía los brazos levantados y Israel vencía, pero Moisés se cansaba y se le caían los brazos y entonces vencía a Amalek. Y entonces llegaron Aarón y Hur, que le sostuvieron los brazos arriba hasta que la batalla terminó y ganaron. Pues por mucho que fuera Moisés, si no fuera por estos Aarón y Hur que le sostenían las manos, no hubiera conseguido nada. Tenía un llamado muy claro para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero sin la ayuda de muchos otros que a veces tuvieron un papel secundario, terciario o que nadie vio, pero no habrían llegado a la tierra. Si vemos a Pablo en Hechos, por ejemplo, en sus cartas, muchos le ayudaban y otras veces le sustituían, y luego cuando él se iba, otros continuaban su ministerio. En Hechos 18 dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra. Primero, algunos le ayudaron en el trabajo práctico, a hacer tiendas para ganarse el pan, y otros le ayudaban en la predicación. Sin estos, pues el ministerio o el servicio de Pablo tampoco hubiera funcionado. Si vamos al caso de María, nos tenemos que fijar siempre en José. María tiene un rol central, pero sin un José que decidió dedicar su vida a apoyar el proyecto que Dios tenía en María, pues ni María ni Jesús cuando eran niños hubieran sobrevivido. Gracias a José tenemos el personaje de María y tenemos a Jesús. Toda la Biblia está llena de estas historias en que algunas personas tienen un proyecto que Dios les da, pero ese proyecto no sale adelante si no hay otras personas que le ayudan, porque estos proyectos forman parte de la vida de la comunidad. Y lo he dicho también muchas veces. A veces es fácil encontrar personas que están dispuestas a dar todo por un proyecto que Dios les ha encargado. Pero es mucho más difícil encontrar personas que estén dispuestas a dar todo para apoyar a estas personas. Si Dios me ha dado un proyecto y yo quiero hacer una obra, yo qué sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, y me implico en ello, porque aparte de ser de Dios, pues me implico yo mismo. Pero toda obra grande de Dios necesita personas que están dispuestas a trabajar en segundo plano. Y a veces es más difícil encontrar este tipo de personas que de las que están dispuestas a trabajar en primer plano. Cuando Jesús fue en Lucas 8:38, encontramos este pasaje del hombre gadareno que estaba endemoniado, ¿no? Y Jesús le sanó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre quería ser parte del equipo de Jesús, quería ser de los que estaban en primer plano, pero Jesús le dice, no, vuelve a tu casa y cuenta lo que ha pasado. Y este es generalmente el llamado más general para la mayoría de nosotros. Ve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ve a tu trabajo, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ve a tu entorno y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No es gran cosa, aparentemente, humanamente, pero es el encargo de Dios para nosotros.
ya sea que Dios te llame a un papel principal, a uno secundario, a uno terciario, lo importante es que sepamos que Dios está haciendo una obra a través de nosotros. Dios está haciendo una obra a través de ti. Esto muchas veces no se ve en el momento, hay que trabajarlo con fe, con perseverancia, y muchas veces cuando volvemos atrás es cuando decimos, sí, Dios ha hecho una obra a través de mí. Cuando José, el hijo de Jacob, estaba en la cárcel, probablemente él podría pensar, ¿por qué he terminado yo en la cárcel siendo una persona honesta? Pero esta idea la expresó muy bien cuando más adelante aparecen sus hermanos y les dice, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido gran hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Todo parece que fueron los hermanos con sus artimañas de venderle para quitárselo de encima. Todo lo que luego José pasa en Egipto. Pero él al final mira para atrás y dice, no, Dios estaba haciendo una obra en mí, a pesar de que todo parecían desgracias. Y eso es importante, que en cada momento de la vida, cuando llega la oscuridad, cuando llega la duda, Dios está haciendo una obra en mí. Aunque ahora no la veo, quizás la veré. Cuando entras a Burgos por la entrada de la Plaza San Agustín, ¿no? Allá hay una obra en la antigua cantera, que había una transformación de piedra, había una fábrica, llevan ya bastantes meses trabajando. Durante unos cuantos meses desde la carretera no se veía nada, pero las últimas semanas han empezado a salir plantas, yo creo que hay 7 o 8 plantas ya, supongo que llegará a tener 14 o 15 como el edificio que hay al lado, pero de repente estas semanas me asombra lo rápido que va creciendo. Pero los meses anteriores la obra se estaba haciendo. Si en vez de ir por la carretera vas por la vía verde, que va por ahí por el Parque Europa hacia Cardeñadijo, hay por lo menos 3 o 4 plantas de sótanos que se estaban haciendo, pero por el desnivel no lo ves. Muchas veces la obra se está haciendo, pero no ves el resultado todavía, no se ve. Hay que tener esa confianza. Dios está haciendo una obra en mí. Y el tercer aspecto que quiero tratar es este. Dios está haciendo una obra a pesar de ti. Y esto quiere decir que incluso ante tus limitaciones o debilidades, Dios puede seguir realizando una obra, como vemos en muchos pasajes. Por ejemplo, volviendo a Moisés le pareció que no era buena idea presentarse delante del faraón para decirle que dejara salir a Israel de Egipto. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y así fue. Pablo en 2 Corintios 12 dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Esto no puede ser una causa, no puede ser una excusa para decir, bueno, pues entonces yo continúo con mi vieja manera de vivir, porque como Dios va a hacer las cosas a pesar de mis debilidades, Dios quiere que tú te impliques en la obra que Él está haciendo. Aunque Él hace la mayor parte, aunque Él pone la fuerza y el poder, Dios quiere que nosotros nos impliquemos en su obra. A veces, inconscientemente, pues nos resistimos a la obra del Señor, inconsciente o conscientemente. Vamos con el ejemplo de Jonás. Aquí Jonás es un caso claro. Dios le dice, ve a Nínive, predícales para que cambien, y Jonás se va a España. Porque tiene un problema muy grande. La primera parte de Dios quiere hacer una obra en ti, en Jonás no estaba tratada. Entonces era una persona que no tenía empatía,
porque los de Nínive le caían mal y entonces prefería no predicarles, y además era una persona sin compromiso delante de Dios, porque Dios te dice tal cosa y hace la contraria. Entonces Dios estaba haciendo una obra en Jonás, pero Jonás no estaba dejándose hacer la obra que Dios quería hacer en él. Cuando a través de la experiencia con la ballena, sabéis que se lo tragó un gran pez, estuvo ahí 3 días, el pez empezó a orar y volvió a la playa, por fin Jonás pues fue a Nínive. Y fíjate que era bueno, que Nínive escuchó el mensaje y la ciudad cambió y se salvó. Era un buen evangelista, pero como no estaba dejando hacer la obra que Dios quería hacer en él, lo que Dios quería hacer a través de él estaba siendo dificultado. Pero aún así, a pesar de Jonás, Dios hizo la obra que se había propuesto hacer. La ciudad de Nínive escuchó el mensaje, cambió y se salvó. Y a través de esto, pues Dios también no solamente quiere salvar a Nínive, quiere tratar a Jonás. El libro de Jonás, en el capítulo 4, lo último que le dice el Señor, dice: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste. Sabéis que se refugió del sol debajo de una planta que luego se secó. Entonces Jonás se enfadó muchísimo porque se había secado la planta. Dice: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche pereció. ¿No de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Y también muchos animales. Esto no es de la predicación, pero es muy interesante el amor del Señor por los animales. Le preocupaba no solamente la persona de Nínive, sino también los animales. Como vemos en Jonás, Dios está haciendo 3 cosas a la vez. Una obra en Jonás, una obra a través de Jonás y una obra a pesar de Jonás. Sabemos que la obra que Dios quiere hacer en nosotros tiene esos 3 componentes. Voy a terminar con Efesios 4. Este texto pues, bueno, nos daría para una nueva predicación, lo dejaremos para otro día, pero resume mucho de lo que hemos tratado hoy. Efesios 4, a partir del 11, dice: Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que lo hagan todo. No, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos, que somos todos. También los evangelistas, los pastores, los maestros son santos y tienen que participar en la obra del ministerio. Pero su labor es capacitar, formar a los santos para que todos hagamos la obra del ministerio. La obra del ministerio es la obra que Jesús quiere hacer entre nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de lo que Dios quiere hacer en nosotros? Que reflejemos a Cristo, hasta que todos lleguemos a esa medida, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bueno, ya digo, podríamos tirarnos aquí un rato más desarrollando todos estos conceptos. Pero resumo, los santos son quienes hacen la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Es un proceso donde el objetivo es que todos lleguemos a la madurez reflejando a Cristo, y la obra individual de Dios en nosotros es una obra que forma parte de algo mayor, el cuerpo de Cristo. Lo que Dios hace en cada uno de nosotros influye en el cuerpo de Cristo. Si somos una obra paralizada como la de Buniel, influye
en la obra del cuerpo de Cristo. Si somos una obra creciente, rápida, como la de la calle Madrid, influye en que el cuerpo de Cristo también crezca y se desarrolle prácticamente. Estamos unidos y ligados unos con otros. Lo que hacemos y lo que dejamos que Dios haga en nuestras vidas no solo me afecta a mí, nos afecta a todos nosotros. La medida que si todos nosotros nos animamos, nos exhortamos, nos apoyamos, el cuerpo se desarrolla y crece mejor, pero también a mí eso me hace bien. Cuando yo te ayudo a ti, me hace bien a mí. Si yo no te ayudo a ti, también se vuelve contra mí. Toda la obra de Dios es una obra comunitaria, es una obra para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que somos nosotros. Así que sepas que Dios está haciendo una obra en ti, a través de ti y a pesar de ti. No se te olvide. Vamos a orar. Señor, primero queremos pedirte que continúes la obra en cada uno de nosotros. Si alguno estamos paralizados, Señor Dios, por favor, perdónanos y retoma la obra en nosotros. También queremos darte muchas gracias porque tú quieras hacer una obra a través de nosotros. Señor, es un privilegio que el Dios creador, grande, el Dios del universo, quiera hacer algo en la que nos dé una parte de colaboración y tengas un proyecto donde nosotros formamos parte. Señor, ayúdanos a serte dóciles, a hacerlo bien para que tus proyectos sigan adelante. Señor, perdona nuestras debilidades para que esta forma de hacer la obra, a pesar de todas las cosas que nosotros no ponemos o no ayudamos, Señor Dios, pues que no sean un obstáculo, Señor Dios. Perdónanos y ayúdanos a salir de esa situación para que todo tu proyecto siga adelante, Señor Dios. Para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén.